La voz de Ricardo resonó en la sala de conferencias, firme y llena de orgullo. Les presento a mi sobrina, Clara Vázquez, recién egresada de Stanford. Se une a nosotros como la nueva líder de proyectos. Forcé una sonrisa mientras un aplauso cortés llenaba la sala. Clara dio un paso al frente, derrochando confianza juvenil y un encanto pulido, de esos que hacen que la gente se incline hacia ella antes de que siquiera abra la boca. Parecía la imagen del futuro que Ricardo quería presumir brillante, conectada, intocable. En mis 15 años aquí, había visto llegar a muchos novatos, pero ninguno venía con el distintivo invisible de ser de la familia. Ricardo no necesitaba decirlo. Clara no estaba aquí para escalar peldaños, ya estaba parada en el último. Entonces, sus ojos se encontraron con los míos. Ana, quiero que Clara trabaje en el proyecto del antivirus bajo tu supervisión. Guíala. Asegúrate de que esto sea un éxito rotundo. Asentí, pero por dentro, mi estómago se apretó. El proyecto del antivirus había sido mi responsabilidad durante meses, con mi equipo trabajando noches largas para darle forma. Y ahora, justo cuando entrábamos en las fases críticas, la sobrina del jefe sería mi aprendiz. Cada error, cada retraso, cada tropiezo, todo caería sobre mí, no sobre ella, nunca sobre ella. Clara se giró hacia mí, extendiendo la mano con una sonrisa perfectamente ensayada. Estoy emocionada de aprender de ti. Me han dicho que eres quien hace que todo funcione por aquí. Sus palabras deberían haber sido un halago, pero sonaron como una advertencia. Un cumplido envuelto en un recordatorio, yo era quien debía sostener la red de seguridad. De vuelta en mi escritorio, Daniel asomó la cabeza. Entonces, tenemos una nueva estrella. Su tono mezclaba humor y preocupación. Algo por el estilo, murmuré. Ricardo la quiere en el antivirus. Lo que significa que ahora soy responsable de demostrar que la sangre pesa más que la lógica. Daniel frunció el ceño. Tú nos sacarás adelante. Siempre lo haces. Quise creerle, pero sabía que el peso de esta asignación no era solo sobre código o clientes. Era sobre lazos familiares, reglas no dichas, y el costo de ser la outsider cuando el círculo se cerraba. Mientras Clara desempacaba sus cosas a unos escritorios de distancia, charlando animadamente con los demás, vi a Ricardo observándola con orgullo desde la ventana de su oficina. Mi pecho se apretó al darme cuenta, ya no solo estaba supervisando un proyecto, estaba supervisando a la sobrina dorada del jefe, y lo que pasara después nos definiría a ambas. Y ya podía sentir la tormenta formándose en silencio. La primera semana con Clara en mi equipo fue una prueba de paciencia para la que no me había apuntado. Llegaba cada mañana rebosante de entusiasmo, soltando frases como disrupción de la industria y innovación escalable, como si recitara un discurso de startup. Mi instinto me decía que no era sabiduría ganada, solo un barniz académico. Le asigné una serie de tareas: documentación, mapeo de requerimientos de clientes, revisión de código. Nada imposible, pero lo suficientemente detallado para medir su disciplina. En pocas horas ya estaba en mi escritorio, insistiendo en que nuestro enfoque estaba desfasado, que su profesor en Stanford había sugerido una metodología más rápida. Clara, dije con calma, esta empresa no funciona con teorías. Los clientes quieren sistemas estables, probados. No hay atajos para eso. Sus ojos brillaron con la confianza que solo alguien que no conoce el fracaso puede permitirse. Entonces, tal vez por eso el mercado nos está dejando atrás. Por un momento, me mordí la lengua, sintiendo cada par de oídos en la oficina abierta esforzándose por escuchar. La despedí con un tranquilo: ya veremos, pero por dentro estaba hirviendo. ¿Con o sin nepotismo? Su arrogancia amenazaba con deshacer el orden. Sin embargo, los días siguientes me obligaron a ver algo más. Durante una revisión de diseño, Clara señaló un punto ciego en nuestra interfaz de usuario. Algo que yo había pasado por alto en la carrera contra los plazos. Y cuando me explicó su solución propuesta,
La simplicidad era impresionante. Ajusté mi tono. Eso podría funcionar. Vamos a probarlo. Su sonrisa fue genuina esta vez, no ensayada, poco a poco. La dinámica cambió, su energía nos impulsaba. Mi cautela la estabilizaba. Donde ella saltaba, yo anclaba. Donde yo dudaba, ella empujaba. Los roces no desaparecieron, pero algo parecido al respeto comenzó a crecer. Para el final de la segunda semana, trabajábamos codo a codo sin que las chispas se convirtieran en llamas. Daniel incluso comentó en voz baja: no pensé que durarían tanto juntas. Parece que podrían equilibrarse. Asentí levemente, aunque sabía que no debía relajarme del todo. En un entorno como el nuestro, la armonía nunca duraba mucho, y detrás de las paredes de vidrio, el resentimiento ya estaba observando, esperando su momento para atacar. Trabajar con Clara se había vuelto casi estable. Seguíamos chocando, pero la tensión comenzó a servir al proyecto en lugar de frenarlo. Los clientes notaron el progreso. Daniel incluso bromeó, diciendo que el antivirus finalmente estaba tomando forma de algo digno de presumir. Por primera vez en semanas, me permití respirar. Pero la paz tiene una manera de inquietar a quienes prosperan en las sombras. Elena siempre había sido amable conmigo, con sonrisas afiladas y cumplidos cortantes, pero nunca cálida. Manejaba la agenda de Ricardo como guardiana de un reino, y no le gustaba que nadie se acercara demasiado al trono. Con Clara de regreso, debería haberse sentido segura. En cambio, mi creciente vínculo con la sobrina de Ricardo la ponía inquieta. Primero capté los susurros comentarios que llegaban de reuniones a las que no me invitaban. Ana ha estado difícil últimamente, tal vez celosa de Clara. Los ignoré, atribuyéndolos a la política de oficina. Pero cuando el tono de Ricardo hacia mí se enfrió, cuando comenzó a cuestionar decisiones que antes confiaba en mí, supe que el veneno había dado en el blanco. No escuché a Elena decir las palabras, pero Daniel oyó una conversación en el pasillo. Una madre soltera como Ana no puede manejar responsabilidades a largo plazo, le dijo a Ricardo, su voz baja y calculada. Necesitas a alguien en quien puedas confiar, sin distracciones. Cuando me lo contó, mi pecho se apretó. No se trataba solo de mí, era sobre mi hijo, mi vida fuera de la oficina, siendo retorcida en un arma contra mí. Aún así, me concentré en el trabajo. Clara y yo empujamos la beta hacia su finalización, corriendo pruebas nocturnas, puliendo fallos. En la superficie, el impulso nos llevaba adelante, pero por debajo, sentía los ojos de Elena, afilados y calculadores, cada vez que pasaba por su escritorio. Cuanto más cerca estábamos del éxito, más segura estaba. Alguien no se preparaba para celebrar, se preparaba para sabotear, y su golpe vendría cuando el reflector brillara más. Semanas de noches largas y revisiones tensas finalmente dieron frutos cuando la beta del antivirus funcionó sin problemas en nuestra demostración interna. Daniel estaba al fondo de la sala, brazos cruzados pero sonriendo. Mientras Clara presentaba los cambios en la interfaz que ella había impulsado, para mi sorpresa, habló con claridad y aplomo. Su confianza ahora no solo en teoría, sino en resultados reales. Cuando el sistema detectó y neutralizó una brecha simulada en menos de un segundo, los aplausos estallaron en la sala. Por una vez, el ruido no fue forzado. Miré a Clara, y por primera vez vi respeto genuino en sus ojos. Tú tenías razón, dijo en voz baja. Después, caminando a mi lado por el pasillo, pensé que lo sabía todo, pero me has enseñado lo que realmente significa construir algo que perdure. Sus palabras me tomaron por sorpresa. Me había acostumbrado a defenderme, a prepararme para el escepticismo o el rechazo. Escuchar que valoraba mi guía despertó algo inesperado orgullo, cauteloso pero real. Ricardo me llamó a su oficina esa noche. Estaba sentado con las manos cruzadas, su expresión mesurada. Los clientes están impresionados, admitió. Si esto se mantiene en la próxima ronda,
Tendremos contratos por millones de pesos. Autorizo un lanzamiento público. Su tono cargaba esperanza y vacilación, como si me estuviera dando una oportunidad para redimirme de dudas que no había expresado abiertamente. Salí de su oficina con una mezcla de alivio y desasosiego. El equipo se volcó en los preparativos finales. Daniel trabajó sin descanso. Clara me seguía en cada decisión, ansiosa por aprender más. La oficina volvió a sentirse viva, vibrando con posibilidades, pero bajo la emoción, no podía sacudirme la certeza de que el éxito atrae la envidia como la luz atrae a las polillas. Cada noche que pasaba probando, cada mirada furtiva de Elena desde el otro lado de la oficina, me recordaba que las sombras se mueven más peligrosamente justo antes de que el reflector caiga. Y ahora, con el lanzamiento a días de distancia, el reflector era cegador. El salón de eventos vibraba con anticipación. Filas de inversionistas, periodistas y clientes llenaban los asientos, con cámaras ya apuntando al escenario. Clara estaba a mi lado, sus manos apretando el control de la presentación. Le di un asentimiento tranquilizador antes de dar un paso al frente. Hoy comencé, mi voz resonando en la sala. Desvelamos un producto creado no solo para proteger, sino para superar cualquier amenaza que aceche en las sombras digitales. Los aplausos siguieron, corteses pero expectantes. Inserté el USB de la demostración en la laptop, respirando bajo el peso del momento. Clara dio clic para iniciar la secuencia. Y por los primeros segundos todo parecía normal. La interfaz cargó. El tablero parpadeó vivo. Entonces, el sistema se congeló. Un silencio hueco llenó la sala. Clara presionó las teclas otra vez. Nada. La pantalla mostró un error, luego otro. La demostración entera colapsó en una cascada de códigos de fallo. Sentí la sangre drenarse de mi rostro. Los ojos de Daniel se abrieron desde la audiencia, impotente desde donde estaba. Los murmullos se extendieron como fuego entre la multitud. Los reporteros se inclinaron, sacando sus teléfonos, capturando cada segundo. Intenté salvarlo, hablando sobre el caos. Esto es exactamente por lo que probamos contra escenarios de fallo. Pero las palabras sonaban débiles, frágiles. Los inversionistas no escuchaban. Miraban el bucle de colapso en la pantalla gigante detrás de mí. Ricardo se levantó de su mesa, la sonrisa congelada para las cámaras. Problemas técnicos, dijo suavemente a la audiencia, dando por terminado el evento, nada más que dolores de crecimiento. Su tono calmado apenas ocultaba la tormenta en sus ojos. Tras bambalinas, una vez que las puertas se cerraron y la audiencia se dispersó, la tormenta estalló. Ana, espetó Ricardo. Su voz baja, pero cargada de furia. Meses de preparación y dejas que esto pase. Frente a todos, Clara abrió la boca, luego la cerró. Su silencio más ruidoso que cualquier defensa. Me quedé ahí, con la garganta apretada, la humillación quemando más profundo que sus palabras. Yo había liderado el proyecto, el fracaso, orquestado o no. Ahora llevaba mi nombre. Y cuando Ricardo se dio la vuelta, supe que el precio de esta humillación pública caería directamente sobre mí. Ricardo me llamó a su oficina la mañana siguiente. Las persianas estaban cerradas, el aire pesado con el peso de un juicio no expresado. Elena estaba discretamente a un lado, con las manos cruzadas como si fuera parte del mobiliario, pero sentía su presencia como un puñal entre mis omóplatos. Ricardo no perdió tiempo. Ana, el desastre de ayer fue inaceptable. Los clientes ya están llamando. La junta cuestiona nuestro liderazgo. Y tú, hizo una pausa, su mandíbula apretándose. Tú eras responsable de la supervisión. Mantuve mi voz firme. Ricardo, probamos cada versión. Algo fue manipulado. Ese colapso no estaba en el software que aprobamos. Elena se inclinó. Su tono suave pero cortante. O tal vez el estrés de balancear el trabajo y responsabilidades personales te está alcanzando. Quizás es demasiado para una sola persona. Mi pecho ardía, pero me negué a dejarla ver que me afectaba.
Me volví hacia Ricardo. Conoces mi historial. 15 años. Ni un solo fallo en un lanzamiento. Eso no cuenta para nada. Los ojos de Ricardo se movieron, pero no hacia mí. Se desviaron hacia Clara, que había sido llamada a sentarse al otro lado de la mesa. Ella miró hacia abajo, sus dedos retorciéndose en su regazo, incapaz de sostener mi mirada. Su silencio lo decía todo: miedo, lealtad, o ambas cosas, pero no valentía. Algo en mí se rompió entonces, no por ira, sino por resignación. Abrí mi maletín, saqué el sobre que había preparado esa mañana y lo coloqué suavemente en el escritorio de Ricardo. Mi renuncia, dije en voz baja, efectiva de inmediato. La sala quedó en silencio. La expresión de Ricardo era indescifrable. Los ojos de Clara se llenaron de algo parecido al arrepentimiento. Y Elena, sus labios dibujaron una leve sonrisa, como si hubiera ganado una guerra privada que nadie más sabía que se estaba librando. Salí sin mirar atrás. Mis pasos resonaron por el pasillo que había recorrido durante más de una década, cada uno alejándome más de la vida que había construido aquí. Pero sabía algo: que Elena no quitarle la columna a un cuerpo no lo estabiliza, lo derrumba. Y el colapso ya venía en camino. No pasó mucho tiempo después de mi salida para que las grietas se ensancharan. Desde la distancia, vi los titulares llegar como olas golpeando un barco frágil. Nepotismo en software Solís. Lanzamiento fallido expone ruptura en el liderazgo. La historia ya no era solo sobre el producto, era sobre Ricardo, sus decisiones y su sobrina. Los plazos se deslizaron casi de inmediato. Sin mí para mantener las piezas juntas, el equipo titubeó. Clara lo intentó, lo sé, trabajando hasta tarde, enviando correos desesperados, incluso contactando a algunos clientes ella misma, pero no estaba lista. El equilibrio entre visión y ejecución es frágil, y ningún encanto o teoría podía reemplazar años de experiencia. Los clientes, que antes estaban ansiosos por firmar contratos, se volvieron inquietos, luego furiosos. Daniel me contó después que uno llamó a la oficina un circo y colgó antes de que las negociaciones comenzaran. Los medios recogieron cada susurro, convirtiéndolo en una tormenta de escrutinio. Dentro de la empresa, la presión se extendió como fuego. Ricardo irrumpía en las reuniones, gritando hasta empleados que ya estaban al límite. Su presencia, antes imponente, ahora parecía frágil, desesperada. Y la gente nota cuando un líder comienza a romperse. Las renuncias siguieron. Primero un puñado de desarrolladores junior, luego un gerente de cuentas senior y finalmente 2 ingenieros principales. Cada salida ensanchaba la brecha hasta que no había posibilidad de alcanzar el cronograma. La junta intervino, sus voces frías con cálculo. Si esto sigue, Ricardo, enfrentaremos pérdidas por millones de pesos. Los inversionistas están nerviosos. Los accionistas están furiosos. Intentó defenderse, pero incluso sus viejos aliados se volvieron cautelosos. Elena, antes tan satisfecha con su victoria, ahora evitaba el contacto visual en las salas de juntas. Había apostado todo a sacarme, y el colapso la estaba arrastrando con los demás. Desde fuera, debería haberme sentido vindicada, tal vez hasta triunfante, pero en cambio, sentí un peso silencioso. Años de construcción, desechos en semanas. Y aún así, en el fondo, sabía algo más. La verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz, no importa cuán cuidadosamente se entierre. Fue Daniel quien finalmente me contactó. Su voz baja por teléfono. Ana, algo no está bien. He estado revisando los registros del sistema. Escuché en silencio mientras explicaba. La mañana del lanzamiento, un USB extraño había sido insertado en la laptop de la demostración. Los registros lo mostraban claramente un punto de acceso justo horas antes de que subiéramos al escenario. Quien lo hizo dejó una huella digital. Daniel no se detuvo ahí. Revisó las grabaciones de seguridad de la oficina, cruzando la línea de tiempo, y ahí estaba Elena,
entrando a hurtadillas en la sala de demostración mientras la mayoría ensayábamos. Se movió rápido, demasiado rápido para alguien que pertenecía ahí. Pero el golpe final vino cuando Daniel descubrió fragmentos de correos eliminados. No solo estaban borrados, habían sido limpiados del sistema a propósito. Aún así, restos se aferraban a los archivos como sombras, suficientes para revelar sus intenciones cambiar el archivo, provocar el colapso. Las piezas encajaban con cruel precisión. Ana, dijo en voz baja, tú no fallaste, te tendieron una trampa. Las palabras me golpearon como un alivio y una herida al mismo tiempo. Lo sabía, en mi instinto, que el colapso no había sido mío. Pero escuchar la prueba, que alguien había destruido mi trabajo a propósito para acabar conmigo, despertó algo más frío que la ira. Clara, me dijo. También había comenzado a sospechar. Notó el nerviosismo de Elena, cómo sus historias cambiaban ante preguntas simples. Pero sospechar era una cosa, evidencia era otra. Y ahora, Daniel tenía ambas. Ricardo necesita ver esto, dije, aunque la idea me retorcía el pecho. Se había vuelto contra mí tan rápido. Creyó rumores sobre años de lealtad. Siquiera escucharía. La voz de Daniel era firme. No tendrá opción. La Junta no dejará pasar esto una vez que vean las pruebas. Y con eso, la marea que me había enterrado tan profundamente comenzó a girar. La verdad ya no era una esperanza, era un arma, esperando ser revelada. Daniel me llamó la mañana siguiente. Está pasando. Clara y yo vamos con Ricardo con las pruebas. Me quedé en silencio, dividida entre la esperanza y la amargura. Durante tanto tiempo, había cargado el peso del fracaso sobre mis hombros mientras los susurros desgarraban mi nombre. Ahora, la verdad estaba lista para salir a flote. Más tarde, Daniel relató la reunión. Él y Clara entraron a la oficina de Ricardo, carpetas en mano, rostros decididos. Daniel puso los registros del sistema en el escritorio, primero marcas de tiempo, registros de acceso, prueba irrefutable del USB extraño. Luego vino la grabación de seguridad Elena, colándose en la sala de demostración. Finalmente, los correos parciales, fragmentos que deletreaban un sabotaje deliberado. Ricardo intentó desestimarlo al principio. Cualquiera pudo haber, pero su voz titubeó mientras las pruebas se acumulaban, innegables. Entonces Clara habló. Tío, Ana no falló. Ella salvó este proyecto. Me guió cuando yo era arrogante. Me enseñó lo que significa el verdadero liderazgo. La verdad es que me quedé callada cuando la culpaste, y lo lamento todos los días. Sus palabras rompieron la última capa de resistencia. Ricardo se recostó, su rostro pálido, como si el fundamento en el que confiaba se desmoronara bajo él. Elena, acorralada, intentó negarlo todo. Esos archivos están manipulados. Esto es una trampa. Su voz se quebró, frágil contra el silencio de la sala. Pero los miembros de la Junta, ya convocados para revisar la situación, no se inmutaron. Presionaron a Ricardo con fuerza, recordándole la confianza de los accionistas, la reputación de la empresa colapsando. Al final, con el peso de la Junta encima, Ricardo se volvió hacia Elena. Su voz era pesada, pero firme. Estás acabada aquí, efectivo de inmediato. El rostro de Elena se torció con incredulidad, luego furia, mientras la seguridad la escoltaba fuera. Durante años había prosperado en susurros y sombras, pero al final, la luz la dejó al descubierto, y con eso, mi nombre quedó limpio, pero no podía sacarme la pregunta que resonaba dentro de mí después de una traición tan profunda. ¿Realmente había un lugar para mí en esa empresa? La respuesta llegaría antes de lo que esperaba. Cuando Ricardo me contactó él mismo, cuando Ricardo me llamó, casi no contesto, pero algo en mí necesitaba escuchar las palabras. Su voz era más suave de lo que recordaba, desprovista de la autoridad que antes cargaba cada conversación. Ana, comenzó. Me equivoqué. Debí confiar en ti. Dejé que me convencieran. Y le costó caro a la empresa.
Te necesitamos de vuelta. Por un largo momento, no dije nada. El silencio contenía toda la humillación, la traición y el peso de los años que había dado. Luego respondí, firme y tranquila. Si regreso, será bajo mis términos, autoridad total sobre el proyecto. Y nada de favoritismos familiares, ni para Clara, ni para nadie. Hubo una pausa, pero luego Ricardo exhaló. De acuerdo. Cuando volví a la oficina, no fue con los hombros caídos, sino con una resolución silenciosa. Clara estaba esperando cerca de mi escritorio, sus ojos buscando los míos. Ana, dijo, casi con timidez, quiero seguir aprendiendo de ti. Si todavía me lo permites. La estudié por un momento antes de asentir. Había guardado silencio cuando más la necesitaba, pero también había encontrado el valor para admitir la verdad. Eso valía algo. Daniel fue ascendido oficialmente a desarrollador líder, un reconocimiento que hacía tiempo merecía. El equipo se reunió de nuevo, esta vez más fuerte, más estable, bajo una dirección clara. El antivirus se lanzó con éxito. Los contratos se firmaron. La reputación se restauró. En cuanto a Elena, su nombre desapareció del directorio de la empresa de la noche a la mañana. Los mismos susurros que alguna vez controló ahora la perseguían fuera en desgracia. En la siguiente reunión de la Junta, Ricardo anunció nuevas políticas contra el nepotismo. Su voz cargada de humildad y resolución. La sala aprobó sin disidencia. Fue un pequeño paso, pero necesario. Mirando los rostros de mi equipo, sentí algo que no había sentido en meses: paz. Habíamos sobrevivido a la tormenta. Clara estaba creciendo en su rol. Daniel había ganado su lugar y yo había recuperado mi voz. Pero incluso cuando la empresa encontró estabilidad, sabía en el fondo que las políticas podían cambiar estructuras, no corazones. Y el favoritismo, una vez arraigado, nunca se borraba tan fácilmente.